Nadie que hubiera visto a Natasa aquella mañana de invierno, con su delantal arrugado y el pelo recogido en un moño rápido, habría adivinado lo que realmente ocurría tras esa mirada silenciosa. Para todos, en Elegance, ella era solo otra camarera negra que intentaba sobrevivir en un restaurante que trataba a los empleados como si fueran desechables. Pero el narrador de su vida, si es que lo hubo, habría sabido que había algo diferente en cada gesto. Tras la sonrisa cortés y los «sí, señor» automáticos, se escondía un razonamiento frío y calculador que lo observaba todo. Sabía dónde estaba colocada cada cámara, a qué mesas prefería atender personalmente el gerente, e incluso el momento exacto en que se intercambiaban los billetes falsos por sobres de soborno. Lo que nadie sabía era que no trabajaba allí por necesidad. Trabajar allí era su misión. Elegance era el tipo de lugar que ostentaba lujo para disimular el olor a suciedad. Alfombras rojas, vitrinas importadas, champán caro, todo tan impecable que se volvía grotesco. Natasa aprendió a moverse en ese entorno como si fuera invisible, y quizás esa fue la parte más dolorosa y, a la vez, la más estratégica. Ser ignorada por su color de piel y posición social fue el precio que pagó para llegar a donde necesitaba estar. A veces, después de largas jornadas, se encerraba en el baño y dejaba que las lágrimas cayeran en silencio, secándoselas rápidamente antes de que nadie se diera cuenta. Lloraba no por debilidad, sino por sentir el peso de fingir que nada la afectaba. Lo soportaba todo porque sabía que cada humillación grabada era un paso menos hacia la impunidad de quienes creían que nunca serían tocados. Esa noche en particular, mientras limpiaba una mesa en el comedor principal, Natasa oyó a Kevin Torres reír a carcajadas en la barra, presumiendo su reloj de oro como si fuera una corona. Le gustaba presumir, hablaba en voz alta de clientes importantes y tratos que pagaban más que un mes de salario. Lo que nadie sabía era que el celular en el bolsillo del delantal de Natasa grababa cada palabra, cada risa. Había aprendido a poner su teléfono en modo avión, con el micrófono activado, y luego transferirlo todo a un disco duro oculto en lo profundo de su despensa. Con cada nueva grabación, la sensación era ambigua: placer y asco. Placer por exponer un sistema corrupto y asco por tener que soportar tanto ego y prejuicio en el proceso. Pero lo que más la consumía no era el crimen, sino el racismo disfrazado de broma. Kevin se empeñaba en llamarla cariño, con tono condescendiente, o en comentar que una camarera negra con buena dicción era raro. Ella sonreía, fingía no oír y tomaba nota mental. A veces la obligaba a servir mesas a políticos influyentes solo para presumir. «Mira qué gerente tan inclusivo soy», decía riendo, mientras unas miradas la perforaban como si fuera invisible. Por dentro, Natasa sentía rabia, una rabia densa y ardiente que no la consumía porque la transformó en estrategia. Sabía que reaccionar sería perder su disfraz, así que se tragó el orgullo, respiró hondo y pensó: aguanta un poco más, solo un poco más. En los días más difíciles, cuando su turno se extendía más allá de la medianoche, Natasa se sentaba sola en el vestuario vacío, contemplando su reflejo en el espejo roto. Tenía profundas ojeras y una expresión de cansancio que apenas reconocía. A veces se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos, si su propia cordura podría soportar vivir en ese rol durante tanto tiempo. Pero entonces recordaba a cada empleado negro despedido sin explicación, a cada mujer silenciada por miedo a perder su trabajo, y su propósito latía de nuevo. Esto no era solo una operación policial, era una forma de justicia silenciosa y personal. Con cada prueba recopilada, sentía que, poco a poco, purificaba su propia alma.
Había días en que Alessandro, su marido, aparecía discretamente cerca del restaurante sin que nadie se diera cuenta. Se quedaba en el coche, observándola salir al final de su turno, solo para asegurarse de que estuviera bien. Sabía que, por muy entrenada que estuviera, el riesgo era real. Un error, un gesto fuera de lo común, y todo podía venirse abajo. A veces, cuando ella subía al coche, el silencio entre ellos era denso. Él quería preguntarle si valía la pena, pero ella siempre lo interrumpía con la misma mirada decidida. «Todavía no es el momento», decía con firmeza, antes de apoyar la cabeza en la ventanilla y cerrar los ojos. Su amor, en aquel entonces, estaba hecho de paciencia, códigos y miradas tácitas, una complicidad que se alimentaba del secretismo. Una tarde, el ambiente en Elegance era más tenso de lo habitual. El senador Richardson había reservado la mesa principal, y Kevin caminaba de un lado a otro, arreglando flores y dando órdenes agresivas. Natasha presentía que algo grave estaba a punto de suceder. Mientras servía agua, escuchó al gerente susurrarle al senador sobre ajustes fiscales y valores acordados. El lenguaje era en clave, pero ella ya estaba familiarizada con ese tipo de conversación. Su disfraz de camarera la hacía parecer invisible, y esa invisibilidad era su mejor aliada. La grabación de esa tarde sería una de las más importantes, y también la que pondría en riesgo su seguridad. Esa noche, con el uniforme ya guardado y el corazón acelerado, revisó el audio. Las voces eran claras, los detalles comprometedores. Al terminar, su cuerpo temblaba no solo de agotamiento, sino de anticipación. El material era lo suficientemente fuerte como para incriminar a mucha gente poderosa. Sin embargo, el dilema que la atormentaba era otro. Sabía que cuanto más se acercaba a la verdad, más expuesta quedaba. A veces tenía pesadillas en las que Kevin lo averiguaba todo, cerraba la puerta del restaurante con llave y la confrontaba. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y Alessandro la abrazaba en silencio. Él comprendía ese miedo, el miedo que no proviene de la debilidad, sino de saber que uno está lidiando con verdaderos monstruos. Era un viernes lluvioso, cuando todo empezó a descontrolarse. El restaurante estaba abarrotado, y Kevin, de mal humor, desahogó su frustración con quienquiera que estuviera cerca. Natasha volcó accidentalmente una copa de vino sobre un mantel blanco, y su mirada era la de un depredador que por fin había encontrado una razón. La llamó incompetente, un error de contratación, y se esforzó por humillarla delante de sus compañeros. Sintió que le ardía la cara, no solo de vergüenza, sino de ganas de contraatacar. Sin embargo, sujetó el mantel con fuerza, respiró hondo y respondió con un simple «Lo siento, señor». Algo se quebró en su interior. En ese momento, se dio cuenta de que ya no soportaba simplemente grabarlo. Quería que se hiciera justicia, de verdad. Esa misma noche, antes de irse, Kevin se acercó a ella y, con el aliento cargado de whisky, pronunció una frase que jamás olvidaría. «Deberías agradecer que te dejara trabajar aquí, ¿sabes? Mucha gente en tu posición estaría limpiando pisos». Natasha se quedó quieta. La frase resonó en su cabeza durante todo el camino a casa. Fue en ese silencio que comprendió que ese hombre representaba algo más grande. No era solo un gerente arrogante, era el vivo retrato de un sistema que creía poder pisotear a quien quisiera. La diferencia era que él pisoteaba a alguien que lo observaba con calma, documentando cada paso para enterrarlo con sus propias palabras. A la mañana siguiente, Natasha llegó temprano al restaurante, como de costumbre, y se colocó cerca de la barra, observando cada movimiento de Kevin. Él parecía imperturbable,
pero ella sabía que su arrogancia era una cortina de humo. Mientras él organizaba facturas falsas y charlaba con el contable del restaurante, ella lo registraba todo con precisión quirúrgica. El celular escondido en el bolsillo de su delantal era más que un dispositivo. Era la prueba silenciosa de meses de abuso, fraude y corrupción. Cada clic, cada palabra grabada, aumentaba la sensación de control que nunca antes había sentido sobre ese ambiente tóxico. La ira estaba ahí, sí, pero ahora se mezclaba con la convicción de que por fin había llegado el momento adecuado. Alrededor del mediodía, Kevin llamó a Natasha para una conversación privada en la trastienda del restaurante. Ella entró con paso firme, respirando hondo, consciente de que ese momento podía ser decisivo. Kevin empezó con amenazas veladas, insinuando que algunas de sus acciones podrían costarle caro. El corazón de Natasha se aceleró, pero su mente permaneció lúcida. Él no se dio cuenta de que, mientras hablaba, cada palabra era grabada, cada gesto filmado. La tensión era palpable, casi sofocante, pero en su interior sentía una extraña calma, como si hubiera esperado años esta oportunidad para cambiar el rumbo. Era hora de transformar el miedo en acción, la humillación en justicia. Kevin, enfurecido por su negativa a aceptar un soborno de $5,000, empezó a perder la compostura. Sus palabras se volvieron más duras, sus gestos más bruscos. Intentó empujarla contra la pared, agarrándola del brazo con fuerza, creyendo que la intimidación física podría quebrar su resistencia. Natasha sintió la presión, la tensión, el miedo natural que surge en momentos como estos, pero mantuvo la frente en alto. Sabía lo que valía. Sabía que cada segundo allí contaría como prueba, que esta confrontación sería decisiva y, sobre todo, sabía que no estaba sola. En ese momento apareció Alessandro. Entró con paso firme, acompañado de 2 guardias de seguridad, y su presencia cambió de inmediato la energía de la sala. Kevin se quedó paralizado, dándose cuenta demasiado tarde de que se había metido con la persona equivocada. Natasha sintió un profundo alivio, mezclado con una descarga de adrenalina. La situación había llegado al punto justo para exponer toda la corrupción. No necesitó decir mucho, simplemente mostró discretamente su celular, las grabaciones que detallaban meses de fraude y abuso. En cuestión de minutos, el poder que Kevin creía tener se evaporó ante la verdad documentada. Mientras las patrullas del FBI rodeaban a los Elegán, Kevin intentaba comprender lo sucedido. Él, que se creía intocable, sintió por primera vez una impotencia total. Natasha, en cambio, observaba en silencio, absorbiendo cada reacción, cada palabra susurrada de desesperación. Sabía que este momento no se trataba solo de él, sino de todos los que habían sido perjudicados, de cada injusticia que había documentado. El peso de años de humillación pareció disolverse lentamente, reemplazado por una sensación de justicia que finalmente se materializaba ante sus ojos. En los pasillos del restaurante, empleados y clientes observaban con desconcierto cómo se desarrollaba la operación. Algunos aún no comprendían del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero la tensión reinante era innegable. Natasha sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Todo lo que había soportado, cada insulto, cada amenaza, había valido la pena. Más que una venganza personal, era la victoria de la verdad sobre la arrogancia y la corrupción. En el fondo, sabía que esa noche cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que habían sido víctimas del sistema corrupto que Kevin representaba. Kevin fue esposado, y la arrogancia que antes dominaba sus gestos se desvaneció por completo. Apenas podía mirar a Natasha a los ojos, mientras ella permanecía firme, pero sin aparente satisfacción.
Cada palabra que pronunciaba ahora sonaba hueca, impotente, y la sensación de poder que una vez lo había impulsado se desvaneció por completo. Natasha sintió una extraña paz, mezclada con la incredulidad de ver a alguien tan alto caer tan rápido. No hubo gritos ni violencia, solo la quietud de saber que se había hecho justicia, aunque silenciosa y calculadamente. Mientras los agentes se llevaban a Kevin y a otros cómplices, Natasha respiró hondo, intentando procesarlo todo. La adrenalina aún la recorría, pero había una nueva sensación, la certeza de que su estrategia había funcionado. Toda la meticulosa planificación, cada humillación sufrida, cada registro secreto, convergieron en ese instante. Por fin podía dejar de ser invisible. Durante unos segundos, simplemente observó, absorbiendo el peso de la transformación, la magnitud de lo que había logrado, no por odio, sino por justicia. En los días siguientes, Natasha comprendió el alcance del impacto de sus acciones. La investigación se expandió rápidamente, revelando conexiones entre políticos, jueces y empresarios que nunca imaginó que pudieran ser expuestas. Cada documento, cada grabación que había recopilado meticulosamente, comenzó a ser analizada por equipos del FBI, y los resultados fueron devastadores para la red de corrupción. Natasha sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. La operación no fue solo una victoria personal, fue un cambio estructural, una advertencia de que el sistema corrupto podía ser derribado si alguien se atrevía a enfrentar la verdad. A pesar del alivio, los días siguientes no fueron fáciles emocionalmente. La fama repentina atrajo miradas curiosas, invitaciones a entrevistas, pero también preguntas internas. Natasha se preguntaba si había sido demasiado intensa, si se había puesto a sí misma y a Alessandro en un riesgo innecesario. Pero la respuesta llegó en el recuerdo de cada momento de humillación que había soportado, cada insulto de Kevin, cada comentario racista, cada amenaza velada ahora tenía un propósito. Había transformado el dolor en estrategia, el miedo en acción, la invisibilidad en poder. Los medios comenzaron a cubrir la historia con intensidad, pero Natasha se mantuvo firme en su empeño de no caer en el sensacionalismo. Sabía que la atención pública era importante, pero no quería que la narrativa se perdiera en la exageración o el melodrama. Cada entrevista, cada artículo publicado enfatizaba la estrategia, la paciencia y la inteligencia involucradas en la operación. Para ella, el objetivo no era convertirse en una celebridad, sino demostrar que una mujer negra podía cambiar por completo un sistema corrupto sin recurrir a la violencia, solo con valentía, planificación y pruebas concretas. Entre momentos de reconocimiento público, Natasha comenzó a recibir mensajes de mujeres y hombres inspirados por su historia. Personas que habían sido víctimas de discriminación o corrupción comenzaron a ver posibilidades que antes parecían imposibles. Se dio cuenta de que su victoria no era solo personal, sino colectiva. Cada persona que se sintió alentada por su trayectoria representaba una extensión del impacto de la Operación Plato Limpio. Fue la confirmación de que perseverar, planificar y actuar con inteligencia podía transformar no solo la propia vida, sino también la de quienes la rodeaban. Mientras tanto, Kevin seguía encarcelado, con su arrogancia completamente destrozada. A Natasha no le gustaba verlo sufrir, pero había una clara sensación de justicia. Él, que había pasado años humillando a otros y subestimando a las mujeres negras, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Cada noche que pasaba tras las rejas era un recordatorio de que el poder sin ética no perdura. Para Natasha, la victoria no se trataba de resentimiento, sino de equilibrio, de demostrar que la inteligencia y el coraje, combinados con paciencia y estrategia,
siempre superan a la fuerza bruta. A medida que avanzaba la investigación, Natasha emergió de detalles que jamás imaginó. Documentos secretos, registros bancarios y comunicaciones entre políticos y empresarios revelaron la complejidad del esquema que Kevin contribuía a sostener. Lo siguió todo de cerca, sentada en su casa con Alessandro a su lado, observando cómo su paciencia y dedicación transformaban años de corrupción en justicia tangible. Una sensación de poder y responsabilidad llenaba cada instante. Finalmente, toda la invisibilidad que había soportado durante 2 años se estaba haciendo visible, no para presumir, sino para cambiar las estructuras y proteger a quienes nunca habían tenido voz. Natasha entonces comenzó a pensar en el futuro. La experiencia había sido agotadora, intensa y, por momentos, aterradora, pero también le había enseñado algo esencial: el poder de la preparación y la observación. Decidió que su historia no podía terminar ahí, simplemente como un caso judicial cerrado. Necesitaba transformar toda esta experiencia en una experiencia de aprendizaje para otros, para que nadie volviera a estar a merced de sistemas corruptos o jefes abusivos sin ninguna forma de defenderse. Así nació la idea de crear el Instituto Williams-Moretti, una organización enfocada en la formación de investigadores y consultores éticos, un espacio para transformar las experiencias en un verdadero impacto social. Al mismo tiempo, Natasha comenzó a escribir su libro, Invisibilidad Estratégica. Cada página era una reflexión, cada capítulo una oportunidad para compartir estrategias, miedos, éxitos y fracasos. Escribió con autenticidad, sin ocultar los momentos de duda ni la sensación de impotencia que sentía en muchas situaciones. El libro no trataba solo de la operación Plato Limpio, sino de cómo las mujeres negras, y cualquier persona subestimada o invisible, podían transformar la debilidad percibida en verdadera fortaleza. Cada frase que publicaba no solo contaba su historia, sino la de todos aquellos que luchan en silencio contra las injusticias estructurales. Con el éxito del libro y la visibilidad del instituto, Natasha empezó a ser invitada a hablar en universidades y congresos internacionales. Sentía una mezcla de nerviosismo y orgullo cada vez que subía al escenario, pero saber que su historia podía inspirar y transformar otras vidas le dio la fuerza para seguir adelante. Cada pregunta respondida, cada detalle compartido, era una oportunidad para demostrar que la inteligencia, la planificación y la valentía superan la discriminación y el abuso. Más que un reconocimiento personal, comprendió que su papel ahora era ser un faro para quienes se sentían invisibles dentro de sistemas opresivos. Mientras tanto, en Illinois, comenzó a implementarse la ley Natasha Williams. Las empresas con más de 20 empleados comenzaron a ser auditadas regularmente para garantizar la transparencia y combatir la discriminación. Natasha observaba atentamente, con profunda satisfacción. Sus acciones no solo castigaban a los culpables, sino que también generaban un cambio concreto y duradero. Sabía que la verdadera victoria no residía solo en penas de prisión o reconocimiento internacional, sino en dejar un legado que evitara que otros sufrieran lo que ella misma padeció. Cada informe de auditoría aprobado era una confirmación silenciosa de que la justicia estratégica no era teoría, sino práctica. Natasha, ahora reconocida internacionalmente, vio su vida transformarse por completo. Invitaciones para consultorías en la ONU y conferencias en Harvard y Stanford se entrelazaban con la intensa rutina de dirigir el instituto y escribir artículos sobre ética corporativa.
Mantuvo su humildad, recordando cada momento de humillación e insulto que sufrió en las trastiendas de Elegance. Estos momentos no eran recuerdos de sufrimiento, sino más bien peldaños que la habían llevado a ese nivel. Natasha comprendió, más que nunca, que la verdadera fuerza residía en la paciencia, la estrategia y la capacidad de soportar lo invisible hasta que llegara el momento de actuar. Mientras tanto, Kevin cumplía su condena de 15 años en una prisión federal. Natasha sabía que tenía tiempo para reflexionar sobre sus errores, aunque no sentía compasión por él. Había sido un símbolo de lo que la arrogancia y el prejuicio pueden hacer a quienes se consideran superiores a todo. El sentimiento de justicia y reparación moral llenó la mente de Natasha, pero también la inspiró a seguir expandiendo su impacto. Transformó cada humillación sufrida, cada insulto racista y cada intento de intimidación en un proyecto para un cambio social concreto y duradero. La lección definitiva fue clara. La invisibilidad estratégica puede convertirse en el arma más poderosa contra la injusticia. Natasha nunca volvió a sentirse invisible. Cada paso que dio desde aquellos difíciles días en Elegance la moldeó, transformando el dolor en aprendizaje y la humillación en estrategia. Vio a personas inspiradas por su trayectoria en las calles, en las oficinas y en las universidades. La sensación de haber cambiado vidas, de haber construido algo más grande que ella misma, era más poderosa que cualquier reconocimiento o premio. Natasha finalmente comprendió que su verdadera victoria no residía en arrestar a Kevin ni en exponer la corrupción, sino en crear sistemas que protegieran a los que no tenían voz, asegurando que el poder de la injusticia se neutralizara con inteligencia y ética. Y al final, el contraste fue brutal y clarísimo. El hombre que pasó años humillándola y subestimándola era ahora solo un oscuro recuerdo, una historia de arrogancia que terminó en ruina. Natasha, en cambio, transformó su invisibilidad en visibilidad estratégica, sus desafíos en herramientas y sus experiencias en un legado. La Operación Plato Limpio no fue solo una operación policial, fue una lección viviente de que la valentía, la inteligencia y la paciencia pueden cambiar estructuras, romper sistemas corruptos e inspirar a generaciones. Se convirtió en un símbolo de justicia, resiliencia y poder, demostrando que, cuando se la subestima, una mujer negra puede ser el cambio que el mundo necesita. Si te inspiró la historia de Natasha, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias increíbles de superación. Dale me gusta a este contenido para apoyarlo y comparte en los comentarios desde qué país y ciudad lo estás viendo. Nos encantaría saber de dónde eres.